por estar acá. Vamos a empezar con el último panel de la conferencia regional ¿Hacia dónde va el trabajo? Informalidad, digitalización y reproducción social en América Latina. Soy Luciana Nogueira, integrante del colectivo de investigación sobre trabajadoras y trabajadores en Argentina, y esta conferencia está organizada en el marco del proyecto LATwork. El panel número 3 se titula Trabajar en Latinoamérica, asalarización, informalidad y repulsión de la fuerza de trabajo, y contamos con la presencia de 3 panelistas: Juan Pablo Pérez Sainz, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, autor del libro Una historia de la desigualdad en América Latina; Roberto Veras de Oliveira, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Paraíba, Brasil, especialista en estudios del trabajo y organizador del libro Desarrollo y régimen de trabajo, la trayectoria del Nordeste de Brasil; y Ricardo Donaire, investigador del CONICET y del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina, especialista en modalidades de la superpoblación relativa en Argentina. Bueno, sin más, vamos a dar inicio. Le damos la palabra a Juan Pablo Pérez Sainz. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir el panel con Roberto, Ricardo, y muchas gracias, Luciana, por la coordinación y moderación. Voy a intentar de compartir pantalla. Si no me funciona, para no perder tiempo, le pediría entonces a Gastón que lo suba a él. ¿Se ve la pantalla? Sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve correctamente. Muy bien, ok. Bueno, voy a comenzar con un dato y con una premisa, ¿no? El dato es que en vísperas de la pandemia, en 2019, 2/3 de la población de América Latina tenía algún tipo de conexión con el Internet, que es la punta de lanza de la digitalización. La premisa, que es una premisa muy cuestionable y que no está exenta de polémica, es que creo que estamos en un momento de transformación profunda del capitalismo, que cuando salgamos de la pandemia no regresamos a lo de antes, sino que vamos a entrar en un nuevo mundo, una nueva configuración del capitalismo. No me pregunten cómo va a ser, yo no tengo dotes proféticas. Lo que sí me parece es que el proceso de digitalización está jugando un papel central en toda esta nueva reconfiguración. Pero no quiere decir que es que la digitalización sea un fenómeno reciente, de hecho tiene orígenes remotos y desde finales de la década de los 40 del siglo pasado se empieza a hablar ya de tecnologías digitales que se fueron desarrollando progresivamente y utilizándose en distintos ámbitos de la sociedad, lo privado, lo público, lo empresarial, etc. Lo que voy a intentar son de formular preguntas. No me atrevo a ir más allá de formular interrogantes, esperando que sean interrogantes pertinentes, de cómo la digitalización estaría impactando los mercados laborales de América Latina, y para ello quiero hacer la presentación en 3 partes. La primera tiene que ver con los impactos sobre el trabajo asalariado, en segundo lugar los impactos sobre el excedente laboral, y si tengo tiempo, sí quisiera referirme a 2 grupos vulnerables de fuerza de trabajo que estarían afectados por la digitalización. Respecto a los impactos sobre el trabajo asalariado, se puede hablar al menos de un triple impacto: el trabajo en las plataformas digitales, el teletrabajo y, en tercer lugar, la automatización. Respecto al primero, el trabajo en las plataformas digitales, creo que tuvimos una excelente sesión previa donde se ha hablado en profundidad y con mucha propiedad sobre este fenómeno. Tengo muy poco que añadir y simplemente serían los siguientes puntos. Primero, me parece que es importante de que hablemos de plataformas en plural, porque son distintas. De hecho, hay
hay diferentes tipologías para captar esa diversidad, pero el plural lo que nos dice es que estamos ante ámbitos de configuraciones de relaciones laborales que pueden tener ciertas diferencias y que, por tanto, las dinámicas de poder podrían ser distintas. En segundo lugar, algo que se repitió con mucha propiedad en la sesión anterior, normalmente son ámbitos laborales designados por la precarización. La evidencia que se tiene en América Latina sobre estudios sobre plataformas van en esa dirección, fundamentalmente en el caso de plataforma de entrega de bienes a consumidores, donde lo que se constata es la presencia de una fuerza laboral vulnerable, donde la migración juega un papel importante, sometida a jornadas laborales muy prolongadas y extenuantes para lograr ingresos mínimos. Por tanto, yo creo que la gran cuestión en relación a las plataformas digitales y su impacto sobre los mercados laborales en la región tiene que ver con la problemática de la precarización. Es decir, lo que nos tenemos que plantear, y ahí es cuando comienzo ya a formular interrogantes, es con este nuevo fenómeno de la digitalización y en concreto en su expresión a través de las plataformas, que es su forma o su modalidad de empresa más acabada, aunque no la única, habría que preguntarse sobre las tres dimensiones que ha caracterizado la precarización como lógica neoliberal de estructuración de las relaciones asalariadas. ¿Qué es lo que va a pasar en términos de las estrategias empresariales de externalización y de subcontratación? ¿Qué va a pasar en términos de regulación laboral? Y, en tercer lugar, cuál va a ser la adaptación y la resistencia de los trabajadores a todo este nuevo mundo. Y esos interrogantes nos llevan a plantear si lo que vamos a tener es simplemente una continuidad de la precarización tal como se estructuró durante el periodo neoliberal, o si por el contrario vamos a tener nuevas dimensiones que nos llevarían a una nueva precarización que, tomando el término que nos planteó Ricardo Antunes sobre uberización, que si no la tendríamos que llamar precarización uberizada, señalando que estamos ante una modalidad de precarización que no es idéntica a la que se dio en el periodo neoliberal. El segundo impacto en las relaciones asalariadas tiene que ver con el teletrabajo. No estamos ante un fenómeno nuevo, existía antes de la pandemia, pero la pandemia ha tenido una gran extensión, un gran desarrollo. De hecho, creo que la pandemia está actuando como una especie de laboratorio, de ensayo de este nuevo mundo que se está configurando, y creo que hay dos manifestaciones, no las únicas, muy importantes de esa centralidad que está tomando la digitalización en nuestras sociedades y en nuestra vida, que es por un lado el teletrabajo y por otro lado el teleestudio. En el caso del teletrabajo, como decía, no estamos ante un fenómeno nuevo, sin embargo, con la pandemia se impusieron características inéditas. No ha habido arreglos voluntarios, ha supuesto trabajo a tiempo completo, se ha prolongado en el tiempo, ha habido ausencia de planificación para la disposición de los recursos laborales necesarios y se ha combinado con mayor carga de responsabilidades familiares que ha recaído fundamentalmente en las mujeres. Es decir, estamos hablando de una situación de desregulación de facto, a pesar de que en ciertos países ya existía cierta normativa sobre las plataformas e incluso durante la pandemia también ha habido algunos países que las han propuesto y desarrollado. De hecho, lo que nos surgen son dos interrogantes que son, primero, ¿cuánto teletrabajo va a quedar después de la pandemia? Pienso que el teletrabajo no va a desaparecer totalmente, va a ser un fenómeno laboral importante y a tomar en cuenta, pero tenemos que ver cuál va a ser su dimensión una vez que la pandemia finalice. Y segundo, creo que es muy importante ver cómo va a ser esta dialéctica y esta redefinición de las condiciones laborales en términos de regulación efectiva versus desregulación de facto. ¿Cuál de los dos factores va a pesar más para poder configurar el mundo del teletrabajo?
La tercera dimensión a tomar en cuenta en términos de relaciones asalariadas es la automatización. Se la considera que es uno de los tres componentes de la llamada cuarta revolución industrial. Hay toda una discusión sobre si realmente existe una cuarta revolución tecnológica o son simplemente productos de la tercera revolución tecnológica que seguiría todavía vigente, pero en cualquier caso estamos ante el fenómeno de la automatización, que va a significar sustitución de mano de obra. En primer lugar, lo que hay que señalar respecto a esta problemática es que hay un problema de medición en términos metodológicos, en tanto que hay al menos dos opciones para poderla abordar y poder estimar cuál va a ser el alcance de la automatización. Por un lado está el enfoque de ocupaciones, que asume que cada puesto de trabajo es homogéneo en términos de tareas. Hay distintas cepas de metodologías. Una de las más conocidas es la propuesta por Frey y Osborne. En el caso de América Latina, Junger-Beller, junto con Montero y Campbell, en 2019, aplicaron en varios países en América Latina para ver cuál podría ser la incidencia de la automatización en términos de sustitución de mano de obra y de puestos de trabajo. Aplicando la metodología original, se llegaba a una cifra realmente alarmante. 62% de los puestos de trabajo serían susceptibles de ser automatizados. Sin embargo, Beller y sus asociados replantean esta metodología en términos de la especificidad de los mercados laborales latinoamericanos, invocando justamente una de sus características claves, su heterogeneidad. Y planteando como premisa que las actividades de baja productividad escaparían justamente a la automatización. Esto implica que ese 62% alarmante bajaría hasta un 24% de las ocupaciones. El segundo enfoque es el enfoque de tareas, que cuestiona la premisa de la homogeneidad de los puestos de trabajo y se centra en el impacto de las nuevas tecnologías sobre el hacer las cosas en cada puesto de trabajo. De ahí lo que se trata es fundamentalmente de poder detectar cuáles actividades son rutinarias y cuáles no serían no rutinarias. Las rutinarias serían obviamente las susceptibles de ser sustituidas por la automatización. Se señala también que las rutinarias quedarían en el centro de la distribución salarial, es decir, correspondería a una mano de obra semicalificada, mientras que los dos extremos, tanto la mano de obra no calificada como la muy calificada, escaparían a la automatización. También se señala la posibilidad de un efecto de escala, es decir, que la automatización llevaría a una oferta de bienes y servicios mucho más baratos y que por tanto dinamizaría la demanda, por lo cual se podrían generar a través de ese efecto nuevos puestos de trabajo, pero las conclusiones que desde este enfoque se señala para América Latina es que el rezago tecnológico y su elevada heterogeneidad, tanto entre países como al interior de los mismos, supone que la exposición de ocupaciones, tareas y trabajadores a la rutinización hasta el momento sea de mucha menor intensidad que en otras regiones. De alguna manera, esto es un poco como el refrán que no hay mal que por bien no venga. El hecho de que tengamos rezago tecnológico nos hace menos vulnerables al problema de la automatización. Los interrogantes que surgen, perdón, me había pasado la filmina, los interrogantes que surgen serían fundamentalmente dos. ¿Cuánto será el efecto sustitución? ¿Qué puestos de trabajo y tareas afectará? ¿Y qué tan importante será el efecto escala? Y por otro lado, ¿cuáles categorías de trabajadores y trabajadoras se verían afectados por el proceso de automatización? Hasta aquí entonces los tres efectos que considero que son importantes en términos de digitalización sobre los mercados de trabajo, plataformas del trabajo y automatización. Pasaría ahora a considerar el otro componente o la otra dimensión de los mercados laborales, que me parece que es fundamental, que es
la existencia de un excedente laboral, tomando en cuenta sus dos modalidades, tanto el cíclico, que suele estar ligado al desempleo, como el estructural, que lo que nos refleja fundamentalmente es la existencia de relaciones no asalariados, un peso importante y determinante en los mercados laborales de la región, que es lo que nos permite hablar de mercados laborales heterogéneos. La automatización, independientemente del impacto que tenga, va a generar fuerza de trabajo redundante que tendrá que ir a engrosar justamente ese excedente laboral. Lo que has señalado es que la adopción y el uso de tecnologías digitales en la región se está haciendo fundamentalmente en las empresas grandes. Por el contrario, las medianas y sobre todo las pequeñas estarían sufriendo de rezago tecnológico en este sentido. Esto ha llevado a plantear algo que me parece que es muy importante, es que estaríamos viviendo un momento, y ese sería un momento importante, de redefinición de lo que la CEPAL llamó desde hace mucho tiempo, ya desde el siglo XX, la heterogeneidad estructural que caracteriza a las economías latinoamericanas. Estaríamos en un momento de redefinición de esa heterogeneidad donde las tecnologías digitales estarían jugando un papel fundamental y esto implicaría redefinir también el tamaño y modalidades del excedente laboral. ¿Hacia dónde van a ir los cambios? No sabemos, creo que de todas maneras es importante tomar en cuenta cómo ha actuado el excedente laboral durante la crisis de la pandemia, diferenciando sus dos componentes. El cíclico, que se ha manifestado fundamentalmente a través del desempleo abierto, ha sido el principal protagonista del impacto de la pandemia sobre los mercados laborales. Es decir, los mercados laborales, en términos de volumen de empleo, se ajustaron a través del desempleo. Esto es un hecho inédito en general en la historia de América Latina, porque los mercados laborales en América Latina han tendido a ajustarse más bien a través del otro componente, que es el excedente estructural, que en su momento tomó la forma de la informalidad. Es decir, fue a través de la autogeneración de empleo que se ajustaron los mercados laborales en momentos de crisis. Y tal vez el momento que es interesante comparar de la pandemia es justamente la crisis de la deuda externa de los años 80, donde vimos también una gran destrucción de empleo, un incremento del desempleo inicialmente, pero el verdadero mecanismo que utilizaron los mercados laborales para ajustarse fue el trabajo por cuenta propia, el trabajo no asalariado, que es lo que dio a la eclosión de la informalidad en aquel momento. Por tanto, los interrogantes que nos podemos plantear respecto al excedente laboral sería cómo la digitalización redefiniría la heterogeneidad de los mercados de trabajo y cómo afectaría la magnitud y las modalidades de excedente laboral. Como me imagino que voy bien de tiempo, ¿no? Quedan 5 minutos. Perfecto, entonces si me da tiempo para acabar. Quiero hablar de dos grupos vulnerables respecto a este desarrollo de la digitalización, que son mujeres y jóvenes. Mujeres, en primer lugar, por la importancia que han tenido en términos del teletrabajo, si se toma el incremento de trabajo a domicilio nuevo durante la pandemia, es decir, el incremento del trabajo a domicilio durante la pandemia, la mitad de la fuerza de trabajo fue femenina. Entonces hablamos de una presencia muy importante de mujeres en el fenómeno del teletrabajo. En segundo lugar, un dato que me parece muy importante para tomar en cuenta las mujeres es que durante el 2021 hemos tenido recuperación de puestos de trabajo, casi una recuperación que se ha llevado a cabo fundamentalmente a través del trabajo por cuenta propia y ha favorecido a los hombres. De hecho, las mujeres se encuentran con un déficit todavía de 4 millones de puestos de trabajo que no han sido recuperados. Y en tercer lugar, me parece que es muy importante diferenciar grupos de mujeres. Para eso se puede hablar, se puede echar mano de lo que nos planteó Constanza Tabush en su artículo en Nueva Sociedad el año pasado, donde nos hablaba de 3 tipos de situaciones:
las mujeres con altas credenciales educativas insertas en empleos no precarios, que lo que afrontaban eran techos de cristal. En segundo lugar, tenemos una fuerza de trabajo femenina de hogares de ingresos medios y bajos, con trabajos precarios, pocas posibilidades de movilidad social y que estarían configurando un escenario de lo que la autora llama escaleras rotas. Y finalmente, mujeres pertenecientes a hogares populares atrapadas en los pisos pegajosos. Esta autora lo que nos plantea es que su temor con la pandemia es que los escaleras rotas se conviertan en toboganes descendentes y los pisos pegajosos en pisos de arena movediza. Finalmente, jóvenes, estamos ante generaciones que han socializado con la digitalización. Pues en principio eso no es un gran reto para ellos, sin embargo, el acceso a la digitalización está diferenciado entre los jóvenes fundamentalmente en términos de clase, territorio y etnia. El telestudio, como le decía, ha tenido un gran impacto con la pandemia y, por tanto, ha tenido también un gran impacto sobre este grupo, y lo que se ha podido presenciar justamente es cómo las desigualdades digitales se acoplaban con las desigualdades educativas y las de clase, reforzándose mutuamente. Ahí el gran problema que hay es que para jóvenes provenientes de sectores laborales pueden ser que en el futuro estén afrontando lo que algunas instituciones han llamado una catástrofe generacional. Es decir, afronten en un futuro no muy lejano el mercado laboral con credenciales educativas erosionadas justamente porque su acceso a la educación a través del teletrabajo fue realmente deficitario. Y concluyo con los grandes interrogantes, 5. El primero, que se refiere a plataformas digitales, no se lo voy a leer porque lo tienen en pantalla. El segundo, a la cuestión del teletrabajo. El tercero, a la sustitución de la automatización. Son 3 interrogantes que tienen que ver con el impacto en el mundo asalariado. El cuarto interrogante ya tiene que ver con el excedente laboral, cómo se va a ver afectado. Y finalmente, sobre los 2 grupos vulnerables de trabajadores y la pregunta de cómo la digitalización afectará a la fuerza laboral femenina y a la juvenil. Eso sería todo y muchas gracias. Buenas tardes. Primeiro lugar, yo me gustaría de felicitar a los y las organizadores del evento, Paula, a Mariela, a Gastón, a Luciana y todos. Y decir que también que es una satisfacción estar con Juan Pablo y con Ricardo en esta mesa. También quiero saludar mis colegas de Proyecto Letwork. ¿Sí? Mi exposición tiene como título El trabajo informal y precario como tendencia en el contexto actual de Brasil. Yo voy a intentar demostrar con algunos datos y algunos comentarios históricos la tendencia de precarización e informalización del trabajo en Brasil. Imagino que eso también es válido para América Latina, pero menos en sentido general, ¿no? Entonces, no sé si vamos a conseguir. Sí, vamos. La estructura de mi exposición está así distribuida en 4 puntos, algunas características históricas del patrón de relaciones laborales en Brasil. Segundo, procesos y eventos que están contribuyendo para reconfigurar ese patrón en el periodo actual, en Brasil también. Algunas tendencias en los lados, la tercera parte. Y la cuarta y última, desafíos de una agenda de investigación centrada en el potencial de crecimiento del trabajo informal y precario.
Empezando entonces por algunas características históricas del patrón de relaciones laborales en Brasil. ¿Cómo se establecieron? Tuvimos en Brasil un proceso de industrialización tardío impulsado por el primer gobierno de Getúlio Vargas entre 1930 y 1945, que a la vez nunca rompió con el legado colonialista y esclavista y la dependencia externa. Y por eso siempre estuvo marcado por una fuerte concentración de la riqueza y de la renta. Se apoyó cada vez más en un contingente creciente de asalariados, aunque parcial. Un sistema de protección social establecido bajo la tutela del Estado y de alcance restringido favoreció las discrepancias sociales y las divisiones por clase social, género, etnia, raza, generación, región de origen y otros. Inicialmente, los trabajadores autónomos, los trabajadores informales en general, los trabajadores rurales y domésticos quedaron fuera del sistema. Entre 1964 y 1984, bajo una dictadura militar, se agudizaron. No sé, ¿están pasando? ¿No? Sí, sí. ¿Quién está pasando? ¿No? Puede dejar que yo Vos ya te... no es necesario. Pasando, No, yo, si no, tenía que pasar. No. Si no, la sorpresa que viene después. Claro. Entre 1964 y 1934, bajo una dictadura militar, se agudizaron las características contradictorias de la formación del mercado laboral en el país. El proceso de asalariamiento de la fuerza de trabajo se ha expandido, se ha profundizado la segmentación en los patrones de relaciones laborales, se amplió la tutela estatal sobre los trabajadores y sus organizaciones, vino el proceso de redemocratización en la Constitución de 88, que amplió el acceso de los derechos sociales. Sin embargo, con el gobierno de Collor, iniciado en 1990, el país adoptó una agenda neoliberal y si bien su gobierno se vio interrumpido por problemas de corrupción, la agenda neoliberal siguió expandiéndose, especialmente con los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, que se prolongó de 1995 a 2002. En sus dos mandatos de Fernando Henrique, aunque no logró llevar a cabo una reforma laboral más amplia, tomó sucesivas medidas de flexibilización de las relaciones de trabajo. Entre ellos, el fin de la indexación automática de salarios, el debilitamiento de los instrumentos de aplicación de la legislación laboral, la regulación del trabajo a tiempo parcial, la creación de un contrato de duración determinada y de un banco de horas, entre otras medidas. Mientras tanto, los empresarios persiguieron la flexibilización del trabajo, especialmente a través de la subcontratación. En ese momento, la caída del dinamismo económico estuvo acompañada de una caída en los indicadores de empleo e ingresos. El sindicalismo se quedó con una acción defensiva de resistencia, teniendo que lidiar con un entorno político desfavorable y nuevas condiciones de actuación derivadas de la reestructuración productiva. Los gobiernos de Lula y Dilma, de 2003 a 2015, pusieron en acción un programa centrado en la defensa social, productiva, de desarrollo, señalando un contrapunto al neoliberalismo de la década anterior. Comparando con el contexto anterior, este momento fue económica y socialmente contrastante. Los gobiernos adoptaron una política económica para estimular el crecimiento y la generación de empleo, desarrollaron políticas sociales, promocionaron espacios de negociación social, incorporaron sindicalistas en la gestión gubernamental, pero también adoptaron algunas medidas de flexibilización, como el contrato de primer empleo y la ley de simplificación fiscal para pequeñas empresas, denominado super simples. Pero los indicadores mejoraron.
cayó el desempleo, aumentó la formalización, aumentó la renta media de los trabajadores, mejoraron los resultados de la negociación colectiva y favoreciendo la acción sindical. Mientras eso, el sindicalismo se vio favorecido por la mejora del panorama general del mercado laboral, así como un mayor diálogo con el gobierno federal. Sin embargo, esta situación en general favorable a los trabajadores ha cambiado desde 2015 y 2016. Una secuencia de hechos marcó un cambio en el equilibrio de fuerzas a favor de un discurso conservador, antidemocrático, y hacia la reanudación de las políticas neoliberales. La inflexión se produjo con el golpe mediático parlamentar judicial liderado por el vicepresidente Michel Temer. La economía entró en recesión y el desempleo explotó. Crecieron las presiones del mercado por una mayor austeridad fiscal y la venta de los activos públicos. Con eso, se instaló un nuevo escenario en el que ha ido prevaleciendo una agenda agresiva de desregulación de los derechos laborales y sociales. Además de la reforma laboral, que entró en vigencia en 2017, se aprobaron a la ley de techo de 2016, que estableció un límite para el ajuste del gasto público, de las políticas públicas sociales en general, vinculándolo a las tasas de inflación por un periodo de 20 años à frente. A lei da subcontratação, também de 2017, que autorizou a subcontratação em atividades básicas e atividades intermédias em todos os setores da economia. E a reforma das pensões, que aumentou o tempo de cotização, da idade mínima de jubilação. Enquanto a reforma laboral, que foi concebida em linha com a agenda empresarial, provocou o maior cambio em los fundamentos do sistema Vargas desde, portanto, 1930-1945. Sus principais pilares se podem resumir da seguinte maneira: primacía de lo negociado sobre lo legislado, que debilita a proteção jurídica dos trabalhadores, desconfiguração da consolidação das leis laborales, debilitamento do rol da justiça laboral, legalização de diferentes tipos de contratos atípicos, debilitamento da organização sindical, eliminando sua principal fonte de financiação, sobretudo, o imposto sindical, pero também agotando seu poder de negociação coletiva e socavando sua capacidade de ação ante a justiça laboral. Como hemos encontrado en la red de monitoreamiento de la reforma laboral, REMI, de la cual habló Dari en la primera mesa, una red creada para monitorar críticamente la implementación de estas medidas, después de más de 4 años, solo se detuvieron, sino que no só se detuvieron, sino que continuaram crescendo o desemprego e a informalidade, situação que se agravou aún mais com a pandemia. Para que tenhamos uma melhor ideia de hacia onde apuntam as tendências atuais no trabalho no Brasil, e possamos assim imaginar algo sobre hacia onde vai o trabalho no Brasil, por exemplo, passemos a resumo de alguns processos e eventos que han tenido uma forte influência neste processo. E assim passamos ao segundo ponto, né, que é processos e eventos que estão contribuindo para reconfigurar o padrão de trabalho no período atual. No país, há processo de desindustrialização, e se falou disso em outras mesas, e regressão da estrutura produtiva, iniciado na década de los 90, tampouco os governos desarrollistas de Lula e Dilma lograram reverti-lo de maneira consistente. Com os governos neoliberais e conservadores que se instalaram a partir de 2016, este problema se ha agravado. En cuanto al trabajo, sus impactos se refieren no solo al volumen de puestos de trabajo generados en la industria manufacturera, sino también al nivel de la remuneración y de la calidad de estos puestos de trabajo.
Los cambios tecnológicos, el segundo, y organizacionales a través de la implementación de la economía informacional, del capitalismo cognitivo, del que se habló en otras mesas, del capitalismo de plataforma, gig economy, revolución 4.0, reforzaron viejas formas y generaron nuevas formas de contratación, ocupaciones informales y autoemprendimiento que llevan a las marcas de la condición flexible y precaria. Tercero, los cambios en el patrón de regulación del trabajo, de que hablé a poco, cobraron gran impulso con la ley de tercerizaciones y sobre todo con la reforma laboral de 2017. Con la toma de posesión del nuevo gobierno federal en enero de 2019, se sumaron nuevas medidas que refuerzan la tendencia desregulamentadora. Ahí hay una amenaza constante en el país de adopción de una nueva tarjeta de trabajo, un nuevo contrato de trabajo denominado verde y amarillo, estableciendo una categoría de trabajadores asalariados con menos derechos. Verde y amarillo son los colores de Brasil, ¿no? Después, un otro punto, el último, con la pandemia de la COVID-19, las medidas para contener el virus, las medidas para proteger y brindar asistencia social a los trabajadores y los procesos de reanudación de las actividades económicas tienen un gran impacto en el tema del trabajo. Pérdida significativa de ingresos del trabajo, aumento del desempleo y de población inactiva, proliferación del trabajo en la modalidad de home office, la distribución desigual del trabajo precario según género, etnia, raza, generación, etc., expansión del trabajo a través de aplicaciones, especialmente en el caso de repartidores, son algunas de las tendencias más significativas. Todo ello contribuye a un contexto que favorece la precariedad e informalidad laboral, incluso con la resistencia del sindicalismo y las formas innovadoras de lucha, como las que emprenden los trabajadores de servicios mediados por plataformas digitales. Esa tendencia ha prevalecido en gran medida. Así pasamos al tercer punto, algunas tendencias en términos de datos, ¿no? Entonces, esta primera, ¿no? Se ven bien, desde 2015, que podemos decir, hemos vivido en Brasil dos procesos recesivos, está bien indicado en el gráfico, a diferencia de los 13 años inmediatamente anteriores, la parte más, ¿no?, alta del gráfico, que con la excepción de un año impactado por la crisis de 2008, ¿no?, estuvo marcado por un desempeño positivo del PIB. Un segundo gráfico es sobre la distribución porcentual de personas de 14 años y más, ¿no?, en relación a la fuerza de trabajo y condiciones de ocupación. Entonces, la fuerza de trabajo, podemos decir, la fuerza de trabajo se mantiene constante. Es esta primera línea, ¿no?, se mantuvo constante, con pequeñas variaciones positivas, desde 2012 hasta 2021. Son datos de la Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, es una encuesta de hogares, ¿no?, visando empleo, y que tiene una nueva estructura desde 2012, por eso estamos tomando esta serie, ¿no?, 2012 hasta ahora, 2021, ¿no?, siempre los terceros trimestres del año, como una referencia de análisis. Entonces, la fuerza de trabajo se mantuvo constante, con pequeñas variaciones, ¿no?, positivas, hasta el COVID, cuando sufre una reducción de poco más de 6 puntos percentuales, ¿no?, se recupera adelante, pero no del todo aún todavía. Entonces, es un poco abajo, ¿no?, del punto anterior. En cuanto a la fuerza de trabajo ocupada, sofreu uma redução de 3 pontos percentuais entre 2015 e 2016, quando se recupera parcialmente hasta que lo golpea o COVID. Então, se pode ver, esta configuração do gráfico está marcado por alguns momentos importantes da apresentação anterior, que era a crise de 2015, 2016,
a reforma laboral, 2017, a Covid de 2019. ¿no? E, por último, aún sobre este gráfico, penúltimo, esto corresponde a um crescimento de mais de 3 pontos percentuais no mesmo período na força de trabalho desocupada, que cresceu 1 ponto percentual com Covid, adelante volvendo quase ao mesmo nível. No período, quase não houve cambios na população em idade de trabalhar, que é a força de trabalho. Fora da força de trabalho, não? Com a exceção do período Covid, quando cresceu 6 pontos percentuais e volve quase ao mesmo ponto. Então, há uma grande variação nesse ponto. O próximo gráfico, né, habla da distribuição percentual de pessoas de 14 anos de idade e mais por tipo de medida de subutilização da força de trabalho. Então, nós temos aí, né, os desocupados, os subocupados e a força de trabalho potencial. Né? Os desocupados são desemprego aberto, né? Subocupados são as pessoas que estão trabalhando, são ocupadas, mas têm uma quantidade de horas de trabalho insuficiente do ponto de vista da pessoa que responde ao questionário. Né? Então, se pretendia trabalhar mais. E a força de trabalho potencial é, sobretudo, os desalentados. Não somente, mas sobretudo, são aquelas pessoas que estão fora da força de trabalho, mas que podem ingressar na força de trabalho em uma reconfiguração imediata disto, né? Então, representam uma pressão constante sobre o mercado de trabalho, né? Tanto quanto ou mais como os desempregados. Então, se pode ver que estes são os 3 componentes da força de trabalho subutilizada, são esses 3 componentes considerados por autoridades da estatística do Brasil. Además da força de trabalho desempregada, desocupada, se inclui os trabalhadores subempregados e a força de trabalho potencial. Este gráfico chama a atenção sobre o hecho de que, com a crise de 2015, com alguma variação, todos crescem. Sim? E com o Covid, a variação mais importante, este é um destaque importante, né, que se dá com a força de trabalho potencial, ou seja, com os desalentados. Os desalentados têm uma variação muito grande, sim, de que cresce 3 pontos percentuais, recuperando depois parcialmente. O próximo, taxas de desocupação, então deriva destas populações, desta composição da força de trabalho, as taxas de desocupação e subutilização da força de trabalho, né, e na semana de referência de pessoas de 14 anos e mais. Então, temos aqui, é evidente, há uma linha separando em mais ou menos 2015, né, o gráfico em 2 partes, isso se necessário, porque a partir do quarto trimestre de 2015 se modificou o conceito de subemprego, subocupação, né, por insuficiência de horas trabalhadas e, em consequência, também o conceito de subutilização. Né? Então, por isso, não é possível, digamos, ter uma continuação. Né? Houve uma modificação em termos conceituais nestes 2 pontos. Portanto, subocupação e subutilização. Por isso, estamos marcando no gráfico. É evidente quanto, neste caso, a taxa de desocupação não é a melhor representação de lo que sucede no mercado laboral, como ha dito Dari na primeira exposição. Sim? Quando, a partir da crise de 2015, a taxa de subutilização da força de trabalho seguiu crescendo, aún com certa redução da taxa de desocupação. Então, se observamos por a taxa de desocupação, podemos imaginar, né, que depois de 2015 houve um crescimento importante, mas se estabilizou e caiu um pouco, né, como se tivesse uma situação de certa estabilidade do mercado de trabalho. E não houve isso, porque os outros indicadores de subutilização, de subocupação e força de trabalho potencial, que compõem, junto com a desocupação, a taxa de subutilização, ha mostrado que há um processo crescente, né, desta taxa, mesmo no período em que se estabiliza e que se diminui a desocupação. Com
la COVID, esta tasa llegó a 26%, ¿no? Es muy grande. Bueno, aquí es posible también tener una idea de que esta situación, o sea, esta peora de las condiciones de trabajo y que se refleja en estas tres tasas, ¿no? Tiene también una incidencia diferenciada en términos de segmentos de la población trabajadora, ¿no? Entonces, en esta primera, podemos decir, ¿no?, que, por ejemplo, en relación a sexo, ¿no?, tomando como una referencia la tasa de desocupación, que hubo un crecimiento de las tasas para hombres y mujeres, mas un crecimiento mayor para las mujeres, de manera que la diferencia entre homens e mulheres, que sempre existiu, ela cresce com o tempo, tanto em função da crise, como em função da Covid. Sim? Esta situação também é possível de se verificar quando se trata da questão, né, de raça, de cor-raça. Né? Então, a comparação entre branco, negros e mestiços. Né? Branco de um lado, negros e mestiços de outro, também é possível observar que há, né, não só se mantém a diferença, como cresce a diferença com a crise de 2015 e com a Covid em dois casos. Isso também se observa em caso da idade. E em caso da idade, há uma situação especial, que é que para aquela parte da população de 14 a 17 anos de idade, a diferenciação é muito mais rápida e muito mais grande, como se observa neste gráfico, na primeira parte do gráfico. Ou seja, não só cresceu, como cresceu muito. Né? É um segmento muito afetado. Foi um segmento muito afetado tanto por a crise como pela Covid. Então, há uma implicação diferenciada. Se agora consideramos os ocupados, e aqui há que distinguir mais fundamentalmente, essas são as categorias que o BRE usa para definir, né, os ocupados em Brasil. Nós temos um destaque para três posições, que são os empregados do setor privado, né, que se vê que começa uma persistente tendência à baixa dos assalariados formais do setor privado, né, e com uma pequena variação, né, quando o Covid produz imediatamente uma redução de 3,5 milhões de empregos formais, né, neste caso. Ou seja, este é o vínculo de emprego mais protegido, os trabalhadores do setor privado, né, formais, assim como os trabalhadores públicos formais. E o segmento que vai crescer sempre, sim, são dos trabalhadores contapropistas, sim, e os trabalhadores, e os trabalhadores informais, né? Então, agora o último gráfico são de los ocupados informais e los ocupados informais. Esta parte azul, né, são os trabalhadores formais, e la gris, os trabalhadores informais. É claro que aí há critério de definição, é aquele mais amplo de definição que se usa em Brasil, não? E que se observa que houve uma variação negativa com a crise, né, para o primeiro, e uma variação positiva, né, para o segundo, né? Houve um acompanhamento de caída nos dois casos, uma retomada, mas uma retomada mais acelerada do setor informal que para o setor formal. Sim, é como uma síntese. E para finalizar, um minuto mais, só para dizer que a última parte, os desafios para uma renda, eu destaquei aqui 4, são muitos, mas eu posso falar rapidamente de 4. Que é, primeiro, estabelecer um foco em la periferia das grandes cidades, Daria habló disto, onde o trabalho precário adquire significados existenciais, involucrando dimensões sociais, econômicas, culturais e políticas. Reanudar estudos sobre estratégias de sobrevivência e trajetórias ocupacionais basados não só na família, sino também na comunidade. Segundo desafio,
Atención a los nuevos segmentos de trabajadores que están surgindo con el capitalismo de plataforma en forma de location-based y web-based. Analisar la relación entre el crecimiento de este segmento y la expansión de la informalidad y difusión del discurso del emprendedorismo. Tercero, mayor atención al tema de la organización colectiva de los trabajadores, que ya fue discutido aquí en la mesa anterior, que voy a pasar directo para hablar de la cuarta, que es retomar el debate conceptual y metodológico sobre el trabajo informal y precario a escala latinoamericana a partir de las transformaciones productivas y organizacionales desencadenadas por la crisis de 2018 y ahora con la pandemia y el contexto post-pandemia, así como con el contexto político, cambios políticos institucionales que están en curso en América Latina. Gracias y perdón por la... Fenomenal. Buenísimo. Y este es para mover. Muy bien, fenomenal. Bueno, ahí estaba interiorizándome de tanto que hablamos de la digitalización, interiorizándome con Elia. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Donaire, investigador del PIMSE, del CONICET, como dijo acá Luciana. Quería agradecer primero, antes que nada, a los organizadores de la charla, y especialmente a Gastón y a Paula por la invitación, por tener este espacio para compartir resultados de investigación con todos ustedes. La exposición que yo voy a presentar acá se llama Las modalidades de la superpoblación relativa, una aproximación a una medición mundial a comienzos del siglo XXI. El punto de partida, como ya está planteado en el título, es la superpoblación, ¿no? La superpoblación relativa en el capitalismo. Partimos de la concepción clásica, según la cual la acumulación capitalista produce constantemente, en proporción a su intensidad y a su extensión, una población obrera excesiva para las necesidades medias de explotación del capital, es decir, una población obrera remanente o sobrante. Esto por la mayoría seguramente conocido, es uno de los aspectos de la ley de la acumulación, uno de los aspectos centrales, ¿no?, de la ley general de acumulación capitalista que expone Karl Marx en el Capital. O sea, tiene una centralidad la existencia de una superpoblación relativa para el análisis del modo de producción capitalista, del capitalismo como modo de producción. O sea, es inherente a ese desarrollo capitalista, y en este análisis hecho hace ya un siglo y medio ya, y con varios siglos de capitalismo, la pregunta que surge es si efectivamente esta es una de las consecuencias de la formación de esta superpoblación relativa, es una de las consecuencias del desarrollo capitalista. 150 años después tendríamos que ver esto como un fenómeno evidente en el movimiento de la estructura social, ¿no? Particularmente porque, si tomamos las estadísticas de la OIT, desde comienzo del siglo XXI se ha producido un cambio cualitativo, podríamos decir, en la estructura, en la composición de la población mundial. La mayor parte de la población en el mundo, más de la mitad, ha pasado a ser urbana, y más de la mitad de la población mundial ha pasado a ser asalariada. Esto llamativamente en el contexto de que en las últimas décadas, sobre todo desde de los 80 en adelante, los 80 y los 90, luego tuvo cierta retracción el discurso de la desaparición de los trabajadores y de la clase trabajadora, ¿no? O sea, hoy evidentemente el capitalismo se encuentra desarrollado en un grado tal que nos permite preguntarnos entonces por la existencia de esta superpoblación. En general, y siguiendo el desarrollo de Marx en el Capital, la superpoblación asume formas periódicas,
También son bastante conocidas sus formas agudas y sus formas crónicas, las formas agudas en los momentos de crisis, las formas crónicas en los momentos de auge o prosperidad. Son las que acompañan el ciclo económico, y en general cuando se habla de excedente de fuerza de trabajo, superpoblación relativa y demás, se hace referencia a ella. Ha hecho referencia a ella en algunos indicadores recién Roberto y antes Juan Pablo. Me parece que queda más de lado, o ha quedado más de lado, el análisis en términos de las formas constantes, y por eso la necesidad o por la preocupación de centrarme en esas formas constantes en esta presentación que voy a hacer acá. En términos clásicos, esas formas constantes son la flotante, la latente y la estancada. Ahora vamos a ir un poco más a esa caracterización, a esa clasificación. Y precisamente en este contexto de desarrollo capitalista avanzado, la pregunta de, bueno, ¿qué peso alcanza cada una de estas formas? ¿Qué composición tiene la superpoblación relativa en la actualidad? Como les decía, el análisis clásico distingue entre estas tres modalidades constantes. Los colorcitos son un poco para ir pudiendo seguir mejor la exposición, no solo para ustedes, sino para mí, y no perderme luego con los datos. En términos generales, la latente, que ahí está identificada con el color verde, es resultado de la repulsión que produce el desarrollo del capitalismo, sobre todo cuando avanza hacia el campo, y el campo como asiento de los modos productivos precapitalistas, como produce una repulsión, cuando destruye esas formas precapitalistas, como produce una repulsión de esa población desde el campo hacia la ciudad. La flotante, que también muchas veces queda muy identificado, me parece, a la superpoblación relativa en distintos análisis en general, es esta que acompaña el propio movimiento del ciclo económico de atracción y repulsión en los grandes centros fabriles y urbanos, según las necesidades que tiene el capitalismo, cuando necesita más mano de obra de atracción, cuando no la necesita de repulsión. Y finalmente la estancada, que es la que se produce en un grado ya más es la característica de un grado más desarrollado del capitalismo, donde ya esa población, por las propias tendencias que produce el capitalismo de producción de mayor riqueza con menos fuerza de trabajo, es repelida y queda aglomerándose en las ciudades, tratando de sobrevivir de la forma en que puede. Algunos aspectos que me parece interesante señalar a partir de esta distinción es primero que la superpoblación relativa no es reducible a su modalidad flotante, o sea, a su forma más abierta a la desocupación, sino que es mucho más amplia que ella. Que cada una de estas formas, fíjense en la caracterización en la tabla, cada una remite a una forma particular de articulación entre atracción y repulsión de la población respecto del capital, y que la composición de la superpoblación relativa, según el peso de cada una de estas modalidades constantes, constituye en cierto sentido un indicador del grado de desarrollo capitalista. Uno puede pensar que en las primeras fases de desarrollo capitalista, donde todavía persisten formas de modos productivos precapitalistas, particularmente en el campo, la superpoblación latente va a ser mayoritaria, en contraposición a una situación donde el capitalismo está mucho más desarrollado, donde lo que tendería a predominar es esa forma estancada de superpoblación relativa sobreviviendo de manera irregular en las ciudades. Otro aspecto que me parece importante señalar a partir de acá, y que tiene que ver ya con cuestiones más teórico-metodológicas, es que el carácter de superpoblación de una parte de los obreros no está ligado a si se encuentra ocupado o no, que es la forma más como tradicional de pensarlo, ¿no? Y que de hecho toda la estadística oficial a nivel mundial
está articulada en función de esta distinción entre desocupado, ocupado, inactivo, sino que tiene que ver con cuál es el movimiento que le imprime el capital, o sea, a esa población. O sea, es la relación entre el capital y esa población y no sus características como ocupado, desocupado o no, o inactivo, las que nos están hablando de su carácter de condición de superpoblación. Y esto me parece importante porque, como les decía recién, en la estadística internacional, lo que se produce efectivamente es, por la misma forma, por la misma perspectiva con la que se analiza, que es analizar el mercado laboral y no el movimiento de la estructura social, es restringir ese carácter de la población desocupada, o sea, ese análisis produce una mirada que restringe la población desocupada a una serie de indicadores que son más bien de voluntad y subjetivos, ¿no? Si se busca o no trabajo, si se está disponible o no para ser empleado, y por otro lado una ampliación de la categoría de los ocupados, porque basta una hora de trabajo en la semana anterior de referencia para caer en la condición de ocupado y no la de desocupado, o la de inactivo en todo caso, o sea, peor si no se buscó trabajo en esa semana de referencia, porque ya ni siquiera se es desocupado, sino que se es inactivo. De ahí que me parece importante la necesidad de poder identificar que otros indicadores que nos den cuenta de hasta qué punto una parte importante de la superpoblación se encuentra ocupada. Por eso acá yo puse algunos ejemplos de figuras que pueden estar en la condición de superpoblación. Un pequeño campesino pauperizado puede aparecer como ocupado y sin embargo formar parte de la superpoblación latente. Un obrero suspendido parcialmente porque está con una suspensión temporaria, estas que se han generalizado sobre todo en el primer año de pandemia, trabajar menos horas con una suspensión temporaria, ser parte de la superpoblación flotante de todas formas, aunque no esté abiertamente desocupado, y un changarino urbano que tiene un trabajo ocasional, irregular, como parte de la superpoblación estancada. Todos ellos van a aparecer en la estadística oficial como ocupados, y de ahí las dificultades para establecer una medición sobre la superpoblación relativa como fenómeno. Entonces, ya yendo más a cuestiones técnicas acerca de esta medición, como les decía recién, este trabajo en particular lo que se enfoca es en tratar de identificar, o sea, y tratar de construir un indicador del volumen de la superpoblación según sus distintas modalidades constantes a partir de incorporar rasgos de esta repulsión parcial de la población ocupada, o sea, identificar algunos rasgos, o sea, por lo menos esa fue la intención al comenzar esta aproximación, de poder identificar en la población ocupada algunos rasgos de esta repulsión parcial respecto del capital que la hace aparecer como ocupada según la estadística oficial. Decía la intención al comienzo del intento de establecer esta aproximación, porque uno cuenta con las estadísticas, precisamente las limitaciones que plantea la propia estadística oficial, no para la propia estadística oficial, sino cuando uno trata de analizarla desde otra perspectiva teórica, que uno tiene que poder avanzar en una clasificación exhaustiva y excluyente de distintas categorías, y a veces esas categorías con las que se encuentra, sobre todo, incluso hoy, ¿no? Donde hay una disponibilidad enorme de bases de datos a nivel mundial de distintos organismos internacionales, aún así resulta dificultosa. La presentación que yo voy a hacer acá está basado principalmente en datos de la OIT y de la FAO. También muchas veces, muchas de las mediciones hay que compatibilizarlas, hay que homologarlas y demás, o sea, no resulta tan capaz, en la exposición parece más sencillo de lo que es construir el dato. Para el año 2016, que es para un año donde pudimos encontrar datos que nos pudieran armar esta medición en forma exhaustiva y excluyente sobre la población ocupada. Los principales indicadores,
muy resumidas cuentas, para la superpoblación latente son los autoempleados en el agro, en la rama del agro. La superpoblación flotante va a remitirse a los desocupados como forma más abierta, y la estancada a los asalariados subocupados o informales. Tiene numerosas limitaciones esta medición, no quería dejar de destacarlo. En parte no hablamos habla solo de la población activa, ocupados y desocupados, no nos habla de lo que pasa con la población inactiva. Existen otras mediciones, otros intentos de medición sobre la superpoblación relativa a nivel mundial, la de, bueno, Aaron Benanap, que expuso en la primera charla, la de Nilsson y Stubbs, la de Foster y otros autores. Todos ellos incorporan la población inactiva. Yo preferí centrarme sobre todo en la población ocupada y desocupada, en la población activa, porque me permitía distinguir entre las distintas modalidades de la superpoblación relativa, cosa que por lo menos hasta donde yo sé no han avanzado estos otros autores, y no sé si otros lo han hecho. Entonces, ya para ir a la medición en sí misma, acá, bueno, en principio tenemos lo que a partir de los datos que tenemos fue posible distinguir fue entre los países de ingresos altos y los países de ingresos medios y bajos, que también retoman en general los organismos internacionales, que es la medición propia del Banco Mundial. Los países de ingresos altos en general coinciden con los países de capitalismo avanzado, la mayor parte de Europa, Estados Unidos, Norteamérica, Japón, Australia, y el resto del mundo, que serían los países de ingresos medios y bajos, y bueno, la medición mundial, ¿no? Ahí tienen las distintas franjas verde, las amarillitas y beige, y la roja de las distintas modalidades de superpoblación. Ahora voy a ir a cada una de ellas en particular. No quería dejar de señalar que ya en esta primera distinción uno puede ver la gran diferencia entre los países de ingresos altos. La columna gris oscura indica la población asalariada con ocupación plena en ramas no agrícolas, que es la mayoritaria en los países de ingresos altos, cuando en el resto del mundo no llega al 20%, a la par que la otra franja, la gris más clara, son los pequeños propietarios, o sea, los no asalariados de ramas no agrícolas, que llegan a casi un 25% en los países de ingresos medios y bajos. O sea que eso ya nos habla de 2 grados de desarrollo, por lo menos de expansión de las relaciones asalariadas en cada una de esas 2 partes del mundo. Pero vayamos ahora a cada una de las formas de superpoblación, que es el interés de esta exposición. En primer lugar, la superpoblación flotante. En la barra roja, lo que podemos ver es que en los 2 grupos de países no parece ser muy distinta el volumen, ¿no? Un 6,2% en los países de ingresos altos, un 5%, un poquito relativamente menor en los países de ingresos medios y bajos. No se trata de la forma mayoritaria de superpoblación, y lo cierto es que es muy difícil de distinguirla a partir de una medición puntual, porque precisamente su característica es esta de oscilar según la fluctuación del ciclo industrial, que es lo que hace que sea, su nombre viene de ahí, superpoblación flotante. Cuando uno ve esa fluctuación a lo largo del tiempo, esa característica se hace mucho más notoria en este gráfico complementario que abarca 3 décadas, desde comienzo de los 90 hasta antes de la pandemia. Ustedes pueden ver esa línea azul, que marca esa oscilación tan grande en ese periodo de tiempo de alzas y de bajas, es la desocupación en los países de altos ingresos, en los países de capitalismo avanzado. Fíjense el contraste con el resto del mundo. Cada una de esas líneas guionadas son los países de los distintos grupos de ingresos, y la línea negra es la del mundo. O sea, la medición de la desocupación se mantiene mucho más estable. Primero
asciende levemente en la década del 90, se mantiene estable en contraste con esto que pasa en los países de altos ingresos, o sea, que a mayor grado de desarrollo capitalista uno puede ver más impuesto ese movimiento de atracción-repulsión, que es el propio de esa superpoblación. En cambio, la superpoblación latente, vemos muchas más diferencias entre los grupos de países, mientras que los grupos de países de ingresos altos, tal como uno puede prever teóricamente, no alcanza, o sea, alcanza el 2% de la población, es muy bajo. En el resto del mundo supera una cuarta parte de la población activa. A nivel mundial su peso no es menor, es un poco más de una quinta parte, o sea que a mayor desarrollo capitalista, mucho menor peso de esta forma de superpoblación efectivamente, como planteamos al principio en la exposición teórica. Y que uno puede esperar que se vaya reduciendo, se siga reduciendo, porque esa es la tendencia a nivel mundial, por lo menos desde el momento que tenemos estadísticas mundiales, nuevamente de la OIT. Este gráfico complementario lo que muestra es el peso de la población ocupada en el agro. Fíjense que en 1950 2/3 partes de la población en el mundo estaba ocupada en el agro. Este es un dato en parte sabido, pero en parte que me parece que se nos escapa cuando hacemos un análisis, sobre todo cuando analizamos la década del 50 y del 60, que constituirían esa edad de oro del capitalismo. Bueno, en esa edad de oro del capitalismo, 2/3 partes de la población mundial vivían todavía en el agro. Y como les decía antes, recién a comienzos de... antes analizaba, la población rural y urbana, en este caso es la población ocupada en actividades agrícolas, en la década del 80 pasa a ser la mitad de la población, y en este momento estaría siendo un poquito más de una cuarta parte de la población, o sea que todavía esa forma de superpoblación latente, como nos muestra el gráfico más general, sigue teniendo presencia. A pesar del grado de desarrollo capitalista hoy en el mundo, sigue teniendo persistencia, sobre todo en esa parte del mundo donde el capitalismo tiene aún un bajo grado de desarrollo, por lo menos en extensión. Cuando digo eso, los países de menores ingresos coinciden mayoritariamente con los países de África. Esa superpoblación tiene mayor peso. De hecho, hoy por hoy África es el mayor reservorio de esta superpoblación. Latinoamérica ya ha dejado de serlo hace bastante tiempo. Y finalmente la estancada, lo que llama la atención es también cierta paridad entre los países de ingresos altos y el resto del mundo, entre una quinta y una cuarta parte de la superpoblación. Acá van a ver que hay 3 barras y no solo una, porque lo que nos permite distinguir la estadística es entre aquellos que están subocupados en términos formales, que es lo más propio de los países de altos ingresos, respecto de los ocupados y sobreocupados informales en los países de ingresos medios y bajos, que sería la forma más característica que asume en los países en el resto del mundo. O sea que esta forma me interesa rescatar este elemento común como aspectos de repulsión parcial, más allá de la formalidad, informalidad, subocupación o no, porque muchas veces, sobre todo desde la perspectiva, por lo menos que en Argentina es más o menos dominante en términos académicos, que es la de la CEPAL, la que exponía Juan Pablo al principio, se sigue persistiendo esta idea de que es un aspecto propio de los países de Latinoamérica. Los problemas de absorción ni siquiera se ve como un problema de repulsión de fuerza de trabajo, cuando en los países de capitalismo desarrollado lo que habría sería una constante absorción de esa superpoblación. Las estadísticas lo que nos muestran acá brevemente es estadísticas de empleo parcial, empleo temporario y desempleo en los países más desarrollados. Incluso si uno lo toma solo en términos de desempleo, hay países que tendrían hoy por hoy, incluso antes de la pandemia, niveles de pleno empleo, pero que están acompañados, fíjense, Alemania, que es un país donde la desocupación antes de la pandemia era bajísima, es acompañada por un alto empleo temporario y un mucho mayor empleo a tiempo parcial, la mayor parte formalizado, o sea que está
consagrado legalmente. Lo mismo sucede en Holanda, en Noruega, Reino Unido y demás, e incluso si uno va a aquellos países donde incluso la desocupación es alta, como España, en la otra punta de la tabla, no solo hay alta desocupación, sino que también es acompañada por altos niveles de empleo temporario y de empleo a tiempo parcial. Para finalizar entonces, una imagen más sintética de esto que vine mostrando. En esta aproximación la mitad de la población mundial constituye parte de la superpoblación, no está lejos de las mediciones que mencioné anteriormente, aunque las mediciones están hechas de otra manera, algunas por más, algunas por menos. Sí me parece interesante que al poder ver la composición de esa superpoblación, vemos la persistencia que todavía tiene la superpoblación latente a nivel mundial, o sea, esto es la potencialidad que todavía el capitalismo tiene para expandirse en buena parte del mundo, casi la mitad de la superpoblación en el mundo forma parte de esta superpoblación latente, pero la otra característica que me parece importante destacar es esta generalización que tiene la superpoblación estancada en todo el mundo, y que me parece que es lo que nos lleva a una reflexión más general sobre, nuevamente volviendo a la ley de acumulación capitalista, ¿no? A la ley general de acumulación capitalista. Si el mayor desarrollo capitalista está caracterizado por esta forma de superpoblación, y esta forma de superpoblación se ha extendido en todo el mundo, ¿hasta qué punto nos está hablando de la fase que está atravesando el capitalismo, sobre todo el capitalismo avanzado, ¿no? Si uno piensa el capitalismo en términos históricos, o sea, como todo modo productivo, transitorio y temporal, con sus distintas fases de génesis, formación, desarrollo y descomposición, la pregunta es hasta qué punto esto se nos está transformando en un indicador del grado de descomposición que está atravesando el capitalismo. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos el espacio de intercambio para preguntas, comentarios. Ahí quieren hacer una pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación de los tres ponentes, muy interesantes. Voy a hacer 3 preguntas para Ricardo. Ricardo, muchísimo interesante su investigación, la forma que plantea, los datos y todo. Seguramente muchos están curiosos con... Más fuerte, sí. O acercar el micrófono más a la boca. Muchos están curiosos con aspecto metodológico, entonces voy a hacer 3 cuestiones muy sencillas. La primera, ¿qué pasa con los gráficos si le saca China de ahí? Especialmente la parte del empleo latente, de latente, sobrepoblación latente. Gracias, Andrea. Qué bueno. La segunda pregunta tiene que ver con lo que hemos aprendido aquí con Paula, acerca de la reproducción social. Sí. Nos dijiste algo acerca de concentrándose en la fuerza de trabajo activa y la parte que está fuera de la fuerza de trabajo en estos esquemas tradicionales estadísticos. ¿Qué podría pasar si pensásemos como incluir ahí el trabajo de la producción social de manera más amplia? Bueno, la última cuestión acerca de la subocupación, esta es muy metodológica. ¿Fue considerado apenas el tiempo o se podría pensar también como los ingresos para definirse de hecho? Seguramente en los informales los ingresos hace falta, podría cambiar, pero para comparar un poco los países de diferentes ingresos. Muchas gracias por la presentación. Quero
fazer uma pergunta um pouco mais geral, dialogando com um dado do Roberto e do Perdón, Juan. más cerca del micrófono si puede ser. Tá, graças. Um dado que chama a atenção Roberto e Juan Pablo, em primeiro lugar, que é o seguinte: as chamadas novas tecnologias, teoricamente, parece ter mais, nesse momento, um poder destrutivo do que abrir qualquer perspectiva de trabalho. Ou seja, todos nós somos favoráveis que muitas ocupações, todos nós não, e eu sou favorável, que muitas ocupações repetitivas, de baixa qualidade, sejam eliminadas do ponto de vista social. Por exemplo, os que fazem o corte da cana-de-açúcar, é um trabalho muito degradante. Eliminar esse trabalho não é algo, acho, ruim para a sociedade. Se nós olharmos, porque é destrutivo, se nós olharmos as ocupações existentes, poucos são as que têm relação com as novas tecnologias em curso. Que as novas tecnologias, em geral, têm pequena capacidade de geração pós-trabalho. Ou quando geram trabalho, uma parte desse trabalho que geram trabalhos extremamente precários, como são os trabalhos dos empregadores, são os trabalhos de telemarketing. Ao mesmo tempo, o dado que vocês trazem é de que o desemprego é mais forte entre os jovens, que teoricamente são os que têm mais facilidade de manejar as chamadas novas tecnologias. Mas se nós olharmos do ponto de vista efetivo para a informalidade, para o mercado de trabalho, nós vamos perceber que as ocupações estão fora dessa dinâmica, mas obviamente também são influenciadas por essa dinâmica. Então, ou seja, tem uma contradição aqui, né? A pergunta que faço para a mesa aqui se é possível pensar em como manejar essas novas tecnologias uma situação que lhe seja mais favorável ao trabalho e não tão destrutiva e desfavorável ao trabalho como hoje se apresenta. Claro que isso tem a ver com um certo contexto econômico político. A questão que eu queria chamar a atenção do teletrabalho, que foi um tema que o Juan Pablo trouxe para nós e nós conversamos pouco. O teletrabalho é uma tendência que veio para ficar. Veja a nossa própria conferência. O Juan Pablo está na Costa Rica, nós outros estamos aqui na Argentina, a Úrsula estava na Inglaterra. Então, é uma tendência, é verdade, nessa questão das tecnologias. Mas a questão que me coloca também, ainda o trabalho continua tendo uma dimensão coletiva. E os espaços de sociabilidade, e tem pesquisas que recentemente feitas, ou antes da pandemia, melhor dizendo, que o espaço de sociabilidade também é um espaço importante, né? É um espaço importante. Então, ou seja, talvez a gente tenha cada vez mais sistemas mistos entre teletrabalho e não teletrabalho. Eu acho que talvez seja um pouco uma tendência que vai se colocar, são novos arranjos. A questão fundamental que o Juan Pablo colocou com muita propriedade, é como se cria identidade coletiva, cada um estando muito isolado. Como é que se organiza sindicalmente, por exemplo, esse tipo de trabalhadores? Esse é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro desafio. As pessoas precisam de sociabilidade. Então, as pesquisas, o que eu tinha visto, uma tese, que cansa o teletrabalho também, né? De ficar somente em casa. Então, ou seja, isso também essas tendências, vamos chamar, ainda nós temos que observar mais claramente em que sentido que elas vão. Então, Roberto e o Pablo, queria que vocês comentassem um pouco essa questão. E, além disso, o Juan Paulo lembrou muito bem, o teletrabalho reafirma de uma forma muito forte a divisão sexual do trabalho. E é isso, e de fato traz outras complicações para a gente pensar as relações de trabalho.
Ricardo, o Pietro fez a questão, eu queria também uma questão muito metodológica, como você fez a divisão das rendas, né? As três classificações, as classificações de renda, aqui para poder ter uma mínima noção como é que você construiu esses indicadores também, tá? É uma pergunta bem metodológica também, tá? É isso. Perdón, no te terminé de entenderla. Como ustedes classificou as rendas deles, renda, os ingressos, sim, os ingressos de países. Qual foi o critério para classificar os ingressos? Tá? Bueno, felicitaciones a los expositores. Más que una pregunta, un pedido de puntualización para Juan Pablo específicamente. Me pareció muy interesante la división, o mejor, como la segunda etapa que plantea del proceso de precarización. El profesor señaló una primera etapa del proceso de precarización, a la que, si no recuerdo mal, la llamó más asociada a los procesos vinculadas al neoliberalismo, y una segunda etapa que plantea la precarización uberizada. La pregunta refiere a si podría centrarse fundamentalmente cuáles serían los elementos más distintivos de una de las dos etapas, que difiere o que marca las diferencias entre la primera y la segunda etapa del proceso de precarización. Bueno, acá hay dos preguntas para Roberto de la sesión de Zoom. Pedro Daniel, estudiante de posgrado de la UNICAMP, lo felicita por la presentación y hace una serie de preguntas. ¿Tienden a cambiar los conceptos de formalidad e informalidad, dado los procesos de desregulación del mercado laboral? Por ejemplo, con la introducción de formas precarias de contratación en la ley de contrato de trabajo brasileña, como el trabajo intermitente. Lo que era ilegal se vuelve legalmente aceptado. ¿Cómo entender los conceptos de formalidad e informalidad en este contexto de legalización de formas precarias de trabajo? Y Jasiara pregunta, ante la destrucción de los derechos sociales en el trabajo, con este nuevo diseño de las formas de representación de las fuerzas sociales, sindicales y políticas en el trabajo, ¿cómo pensar estos espacios de lucha? Y vamos contestando por el orden de exposición, así que le damos la palabra a Juan Pablo si no hay más preguntas. Bueno, yo si he entendido bien, debería de contestar tres preguntas. La primera, la que se planteó en términos sobre una visión negativa de las nuevas tecnologías en términos de su poder destructivo del trabajo, ¿no? Creo que con la digitalización, con las tecnologías digitales, pasamos de un primer momento de euforia utópica, es decir, el Internet, las tecnologías digitales nos van a resolver la vida, van a propiciar una democratización desde abajo, etcétera, etcétera, a un segundo momento de pesimismo distópico, que sería un poco lo que estaría reflejando ese poder destructivo de las nuevas tecnologías. Yo la respuesta que intentaría dar es que, bueno, cuando hablamos de tecnologías digitales, creo que nos deberíamos de mover a hablar más bien de procesos de digitalización, en el sentido que el uso de las tecnologías tiene un impacto en la configuración de las relaciones sociales. Dicho de otra manera, el uso de las tecnologías tiene lugar en un espacio y campo de poder y va a depender de las relaciones de poder de que esas tecnologías favorezcan o no favorezcan. Digamos, el panorama por el momento no es muy optimista a favor de los trabajadores, pero eso no implica que estemos ante un determinismo tecnológico de que este tipo de tecnologías necesariamente tienen que ser destructivas respecto al trabajo. La segunda pregunta, que me pareció creo que muy pertinente, sobre la cuestión de la necesidad de sociabilidad en el trabajo y cómo justamente el teletrabajo
en alguna manera la cuestiona y la erosiona, estaría totalmente de acuerdo con lo planteado. Creo que forma parte de una estrategia de control por parte del capital sobre la fuerza de trabajo a través del aislamiento doméstico, del confinamiento en la casa, no solamente la pandemia confina, sino también del trabajo y el estudio. Y yo diría que es una estrategia de fragmentación territorial, ¿no?, del capital sobre el trabajo, que lleva en alguna manera a cuestionar eso que Marx consideraba el trabajador colectivo y que se daba justamente a través de la configuración de la fábrica. Y en tercer lugar tendría la pregunta sobre las características de la precarización en las dos etapas. Bueno, en la etapa, yo considero que la precarización ha sido la forma de estructuración de las relaciones asalariadas que ha impuesto el neoliberalismo, en alguna manera definiendo de manera drástica aquella que predominaba en el caso de América Latina antes de la crisis de los años 80, en el siglo pasado, que estaban basada en la formalidad del empleo. La formalidad del empleo es cuestionada en esa crisis y ahí el neoliberalismo impone la precarización como lógica de estructuración de las relaciones asalariadas, y de esa lógica se pueden distinguir tres componentes. El primero es la de las estrategias empresariales que tuvieron que ver con externalización y de la externalización de las tareas intensivas en trabajo, en mano de obra, y su posterior subcontratación, ¿no? Esto es una respuesta con la apertura comercial que imponen los procesos de ajuste estructural. En segundo lugar, tenemos los procesos de desregulación que llevan a cabo los estados, también a partir de los procesos de ajuste estructural, donde no solamente es una cuestión de cambio normativo, sino también muy importante es la desregulación de facto, ¿no? En el sentido de que dos derechos básicos de los trabajadores, como es el derecho a la asociación sindical y el derecho a la contratación colectiva, son de manera permanente irrespetados. Y estos son dos derechos sobre los cuales se montan el resto de los derechos laborales. Y finalmente tenemos un problema de crisis de acción colectiva por parte de los trabajadores que se refleja en la crisis del sindicalismo, pero que esto no quita la posibilidad de resistencia por parte de los trabajadores. Hasta aquí el neoliberalismo. ¿Qué nos viene ahora? Yo no les sabría decir. Lo que estoy planteando en mis preguntas es que tenemos que ver qué está pasando con estas tres dimensiones de la precarización para ver si lo que hay es una continuidad de lo que ya impuso el neoliberalismo, si hay una profundización o si puede haber cambios cualitativos que nos hablarían de una nueva precarización, y ahí es donde se me ocurrió utilizar, habiendo oído a Ricardo Antunes, la precarización movilizada como una expresión del nuevo orden, esto se llama capitalista, o por el contrario, estamos ante cambios que lo que nos están diciendo es que debemos de pensar nuevas categorías analíticas. Gracias por las cuestiones. Yo voy a hablar muy rápidamente porque el tiempo es muy pequeño. Destacando algunos puntos, ¿no? El primero, sobre la cuestión de las nuevas tecnologías. Yo pienso que hay una cosa que Juan Pablo ya habló rápidamente. Yo pienso que para nosotros, investigadores del área social y del trabajo en particular, nosotros tenemos un gran desafío, un gran reto, que es de se dedicar al estudio del trabajo relacionado con la tecnología, no caer del determinismo tecnológico, porque es una tentación muy grande, ¿sí? Porque aparentemente las tecnologías se imponen por sí solas, y no es así. Las tecnologías son instrumentos creados, ¿no?, por quien tiene poder de crear y concentra naquela capacidade de criar esses instrumentos e usar esses instrumentos em função de seus interesses, incluso mobilizando, articulando e submetendo as populações trabalhadoras, etc. Claro,
Este movimento de submeter, de utilizar isto como recurso para reconfigurar o processo produtivo a seu favor, é processo de luta social e que se estabelece numa correlação de forças. Portanto, depende de como os trabalhadores se organizam, de como compreendem o processo, de como se resistem a isto, né, como se organizam para, inclusive, influenciar sobre o uso destas. Então, eu penso que é uma dimensão muito importante de pensar sobre os processos sociais a partir dos quais as tecnologias são implementadas. Isso faz uma diferença muito grande quando pensamos no ponto de vista, a partir do ponto de vista da periferia do mundo, como a América Latina, nossos países, etc. Ou seja, sobre como os processos de inovação tecnológica são introduzidos, levando em consideração a realidade desses países, por onde se faz isso, sob que condições se faz isso, né, e que implicações isso tem na configuração das relações de trabalho. Então, eu penso que isso nos coloca outro desafio, que é de pensar esses processos que são globais, mas pensá-los em termos de suas implicações em termos regionais, né? E sobretudo, visando isto do ponto de vista da periferia. Em relação ao teletrabalho, e aplicando esta noção de pensar isso em termos sociais, o teletrabalho é uma tentativa, né, de submeter, e Ricardo Antunes falou de uma subsunção real, né, que se agrava, que se aprofundiza, não? Mas é claro que isso depende da capacidade de organização. O que se vê é que, especialmente com a Covid, né, houve uma situação muito desfavorável para os trabalhadores, né, que tiveram que se submeter a essa situação. Não? É claro que isso também se refere a determinados segmentos de trabalhadores. Nem todos os trabalhadores são passíveis de serem submetidos à condição do trabalho, do teletrabalho. Isso também vai depender da situação, do tipo de ocupação, né? Sobre a questão formalidade e informalidade, eu penso que é importante considerar que esta distinção, que é uma discussão clássica na literatura, nos estudos do trabalho e dos processos produtivos, etc., na América Latina, especialmente, né, dos mais importantes problemas, do ponto de vista da interpretação do fenômeno, é a questão da segmentação, do dualismo entre uma coisa e a outra. Então, pensar isso como coisas separadas, como sector, né, como se estabeleceu no âmbito da OIT, é grave problema, porque há uma interação muito forte entre os processos produtivos e a questão da integração dos processos produtivos, sobre como isto acontece, né, como se estabelece e como isso involucra os trabalhadores e os tipos de relações de trabalho que isso implica, né, em minha opinião, a parte mais importante a se estudar, ou seja, os nexos, as conexões entre os sistemas produtivos, de maneira que os fluxos entre formal e informal, e ter isto como uma dinâmica muito mais complexa, é o desafio de los estudos, não? Por último, a questão que se pôs dos assistentes, sobre a questão da luta, eu penso que há aí uma questão muito central, ou seja, a organização coletiva de los trabalhadores está historicamente associada com o trabalho assalariado e o trabalho formal. Ou seja, o sindicalismo, que é a principal expressão disso, né, reuniu toda a capacidade de organização dos trabalhadores no mundo, em termos mundiais, no centro, sobretudo, mas também em países da periferia. Em um contexto em que o trabalho formal e precário cresce, não só na periferia, mas também no centro do mundo, desafia a los trabalhadores a pensar sobre como vão continuar o processo de organização, ou seja, sobre o lugar e a importância
de la organización de los trabajadores informales como posibilidad de intervir en el futuro del trabajo. O sea, para dónde va el trabajo va a depender mucho, no solamente de las estrategias empresariales, inclusive de uso de tecnología para reconfigurar el proceso productivo, como decía antes, mas também da capacidade de organização dos trabalhadores. E neste ponto, desafio fundamental é pensar sobre a capacidade de organização dos trabalhadores, entre comillas, inorganizáveis historicamente, ou seja, os trabalhadores informais, autônomos, etc. Então, essa é uma questão central, né, para o futuro da organização dos trabalhadores e o futuro do trabalho. Gracias. Bueno, gracias nuevamente y gracias por las preguntas. Creo que la mayor parte de las que... ¿Cómo es tu nombre? No... Pietro. Son las mismas que me hago yo. ¿Por qué? Porque, como decía antes, es muy difícil construir indicadores a partir de la estadística disponible, incluso si hay alguien de la OIT o que tenga contactos con la OIT en la parte de estadística, bienvenido, porque muchos de ellos están organizados, o sea, de los que yo tomé, que era posible por lo menos hacer distinciones, o sea, que estuvieran en un mismo indicador, por ejemplo, subocupación, sobreocupación, informalidad, formalidad, son muy pocos. Ni siquiera está disponible, son datos publicados, no son datos que estén disponibles en las bases que están disponibles digitalmente. Hay que compatibilizar los indicadores y demás, o sea, me doy cuenta que tendría que hacer una ponencia sobre las dificultades técnicas para construir ese indicador, que creo que las dudas que vos planteás son todas atendibles y sinceramente son las mismas que me hago yo. Por eso es muy difícil pensar, bueno, ¿qué pasa si saco China? Y bueno, no tengo el dato por país. No de la manera que podría construir esto para el conjunto de los países. Algo parecido pasa con la población inactiva, que es muy, o sea, es buena parte de la población mundial. Efectivamente cambia las mediciones, yo creo que aumenta, o sea, si uno ve las mediciones que nombraba previamente de otros autores que sí la incorporan, aumenta la superpoblación es mayor, básicamente porque los países, o sea, uno lo que puede ver es que en los países de mayores ingresos la población inactiva tiende a ser más avejentada, en los países de menores ingresos más joven, entonces esa población más joven está vinculada más a la superpoblación latente. En los países de capitalismo avanzado es parte de esa población envejecida que es parte repelida y que el conjunto de la clase trabajadora, el ejército activo de la clase trabajadora tiene que sostener porque el capital se la trata de sacar del costo de su espalda todo el tiempo. Yo creo que si incorporáramos estos distintos indicadores a la medición, creo que en parte, en los países avanzados reforzaría este peso de la población estancada, en los países de bajos ingresos, donde el capitalismo está menos desarrollado, reforzaría el peso de la superpoblación latente, pero es una tarea, es un indicador todavía a construir. Respecto de los ingresos, lo mismo, es muy difícil tener estadísticas compatibles sobre ingresos. Nosotros estuvimos trabajando particularmente con Germán Rosati, que es mi compañero en el PIMSA, en parte sobre las mediciones del Banco Mundial, las mediciones de pobreza, que es uno de los organismos internacionales que hace una medición sistemática y global de la pobreza. Hicimos un análisis el año pasado y a la conclusión que llegamos que la pobreza que mide el Banco Mundial es la pobreza de la superpoblación latente. O sea, lo que mide el Banco, y por eso baja. El Banco Mundial siempre se vanagloria de decir que cada vez es menor la pobreza en el mundo. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos campesinos y hay menos campesinos pobres. Hay menos campesinos pobres porque hay menos campesinos. Y eso hace que baje la pobreza. Porque la pobreza es de los países, la pobreza de los países de ingresos bajos. Para ser pobre en el mundo, según esa medición, hay que ganar menos que lo que gana un campesino pobre en un país pobre. Entonces eso obliga a avanzar en una medición sobre cuál sería la pobreza específicamente capitalista en los países de capitalismo avanzado. Y en eso también estamos en tratar de construir esa medición. Respecto de
de la distribución de la clasificación de los países según ingresos es la del Banco Mundial, que es la que utilizan la mayor parte de los organismos internacionales. Esto que les decía en la exposición, en general los países de altos ingresos son los de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, además. Los países de bajos ingresos, la mayor parte está en África, y los de ingresos medios se reparten de los de ingresos medio altos. Bueno, Argentina hasta el 2016 era parte de los ingresos altos, ahora es de los ingresos medio altos. También allí están Brasil, México, China. Y entre los países de ingresos medio bajos tenés países como Egipto, por ejemplo, o Bolivia. Los países de ingresos bajos son Ruanda, Haití, Afganistán. Pero es esa la clasificación. Nos movemos siempre dentro de los límites que nos permite la clasificación de las estadísticas existentes, que son límites bastante concretos. Y para salir un poco de lo más técnico y metodológico, quería también hacer una reflexión sobre la pregunta respecto de cómo hacerlos más favorables, todos estos cambios, cómo hacerlos más favorables, no sé si para el trabajo, por lo menos para la clase trabajadora. Y realmente yo destaco en la ponencia la centralidad de la cuestión de la temporalidad, del modo de producción capitalista como transitorio, porque creo que esto no va a ser favorable si no cambiamos de sociedad, sinceramente lo digo. Y creo que estamos tan acostumbrados a pensar que el capitalismo es infinito, nos acostumbramos mucho. Yo soy de una generación que se formó con esa idea, que venía con el lastre de esa idea, de que otra forma de sociedad no era posible. Y vemos nuevas generaciones que están no solo formadas en la informalidad, en la precariedad, esto que se planteaba, los jóvenes son los más expuestos a tener este tipo de trabajo. Son jóvenes que están expuestos a vivir cosas que por lo menos mi generación no vivió, como es una pandemia. O sea, no la vivió de joven, ¿no? La vive ahora de grande. Pero no formarse con un mundo donde lo que el capitalismo, que es lo que se impone mundialmente, lo que le ofrece es pandemia, cuarentena, desocupación, precarización, inestabilidad laboral, pobreza. Ahora pareciera que se reactiva además el miedo a una guerra mundial, a una guerra atómica. Todas esas son experiencias que le está ofreciendo el capitalismo a la juventud hoy. Y los investigadores, me parece, destaco algo que de la presentación de la colega chilena, ¿no? Esto de que en un momento cuando hablaba de la organización colectiva decían, bueno, y los investigadores que decían que como esto individualizaban no se podían organizar. Nosotros como investigadores tenemos una responsabilidad enorme en ese sentido, o buena parte de los investigadores creo, porque les decimos que no se pueden organizar y sacamos conclusiones muchos respecto de la imposibilidad de organizarse, y cuando la clase trabajadora se organiza nos sorprende. También vivo de un país donde es parte en ese sentido de un fenómeno bastante llamativo, que es la organización del ejército de reserva. Ahora ya llevamos 2 décadas y media donde han construido organizaciones crecientes y masivas, en un país donde se decía que eso era imposible hace 25 años. Y buena parte de los que decían que era imposible eran científicos sociales. Entonces, en ese sentido yo coincido que tenemos categorías viejas, pero viejas porque llevamos todavía el peso de esa derrota, el peso de la victoria del capitalismo sobre nosotros. Creo que esas nuevas categorías van a venir de esa juventud que está viviendo todo esto ahora, y en ese sentido yo, pensando en esta temporalidad y esta transitoriedad del capitalismo, que en algún momento va a llegar como le llegó a todos los modos productivos anteriores que creían también que eran eternos, incluso con razones ideológicamente más firmes y más sólidas, porque estaba Dios detrás, por ejemplo, yo me dejaría sorprender por esa juventud. Me alegro en este momento de ser viejo, digamos. Me dejaría sorprender por esa juventud, y como esa juventud nos puede llegar a mostrar que otra sociedad es posible. Gracias. Bueno, yo hacer un brevísimo saludo final, agradecer nuevamente a todos los panelistas, los de hoy a la mañana, los de esta tarde,
Agradecerle también muy especialmente a Fernanda y su equipo de intérpretes que hicieron un trabajo espectacular en el primer y en el segundo panel. Agradecerle a Nahuel y a todos los miembros del equipo de sonidos, a los no docentes que hicieron que esta conferencia sea posible en términos técnicos, y por supuesto a todo el equipo del CITA, a Gastón, a Mariela, a Luciana, a Ana, a Clara, a Juliana, a Josefina, a Brenda. Sin todo ese trabajo invertido aquí no hubiera sido posible esta conferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar y bueno, espero que nos veamos pronto.